Muy amados hermanos, amigos, todos, les saludamos con afecto fraterno. En el amor del Señor, deseamos para ustedes todo tipo de bendiciones. Quiero invitarle a que me acompañen en una lectura breve todavía en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Solo los primeros 11 versículos. Leo en el nombre del Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, un grupo que vivía junto con los de Amalec. Dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraste misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Verso 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, versículo 11, por favor: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén al Señor. Quiero hacer una muy breve introducción para valorar lo que se produce aquí, amigos, hermanos. En el capítulo número 13, aquí mismo, Primera de Samuel, esto corresponde a una predicación anterior. En el capítulo número 13, Dios le da a Samuel una instrucción. Mejor, a través de Samuel, eso es, Dios a través de Samuel le da instrucción a Saúl para que Saúl lleve adelante una batalla contra los filisteos. El punto es que Dios estaba probando el corazón de este rey Saúl. Quería saber cómo sería su conducta. ¿No me quiere acompañar, por favor, a el libro de Deuteronomio, hacia la izquierda en su Biblia? Deuteronomio capítulo 8. Algunos hermanos es probable que conozcan el texto. Está hablando Moisés, Deuteronomio capítulo 8, hermanos. Está hablando Moisés con el pueblo, y en el versículo 2 le dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mire lo que le dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
Quiero por favor que considere lo que le está diciendo aquí. Uno, hermanos, amigos, sobre 450 años antes de lo que está viviendo Saúl. A través de Moisés, Dios le muestra al pueblo cuál es su metodología de trabajo. Y le dice, muy bien, te vas a acordar que yo anduve contigo 40 años en el desierto. Te vas a acordar de eso. Pero también te vas a acordar que yo, te mantuve estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte. ¿Pero cómo, Señor? Sí, crear situaciones distintas, situaciones de guerra, levantar enemigos, levantar en otra ocasión serpientes ardientes que les mordía y los mataban. Para afligirte, 2, para probarte. Primera de Pedro capítulo 1 después va a señalar que lo que Dios prueba en nosotros es la fe. No es la resistencia física, no es la capacidad de razonar que tengamos. No, Él prueba nuestra fe, si le creemos a Él o no, si le obedecemos a Él o no. Y aquí Moisés, Deuteronomio 8, le dice al pueblo, yo te saqué y te mantuve 40 años en el desierto. 1, para afligirte. 2, en medio de la aflicción, probar tu fe, probar tu obediencia. Y 3, le dice, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Quiero decirle que Israel no pasó esta prueba, por si acaso. No la pasó. De hecho, de la cantidad de hombres, 600,000, dice la Escritura, hombres varones mayores de 20 años, de los 600,000 que salieron de la esclavitud de Egipto, solo 2, Josué y Caleb, solo 2 entraron a la tierra prometida. Todos los demás quedaron tendidos muertos en el desierto. No aprobaron. El examen de Dios no lo aprobaron. Quedaron. La misma forma de gobierno de Dios, Él la saca adelante ahora con el rey Saúl, primer rey del pueblo de Israel. Entonces, cuando lo manda a pelear contra los filisteos, le da instrucción a través del profeta. Y una de las instrucciones es, me vas a esperar 7 días, yo voy a ir para que ofrezcamos sacrificio y luego te voy a señalar lo que viene. Yo te voy a enseñar lo que viene. ¿Sabe lo que hace Saúl? No espera pacientemente al Señor. Entonces no espera que venga el profeta Samuel, no lo espera. Él se adelanta y ofrece sacrificios a Dios cuando no tenía esa capacidad de hacerlo. Finalmente desobedece todo lo que Dios le había intuido. O sea, repite la figura de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen a la palabra de Dios. El capítulo 15 es muy interesante, amigos y hermanos, porque en el capítulo 13, el versículo 14, Samuel le dice al rey Saúl, mira, tu reino va a ser corto porque Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, un hombre que agrada a Dios, un hombre que es obediente, un hombre que hace la voluntad de Dios. Jehová ya se lo ha buscado. Sin embargo, en el capítulo 15, Dios, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que no se cansa de darle oportunidades al pecador, este Dios le ofrece a Saúl una nueva oportunidad. Hermanos, es una linda oportunidad. Acompáñenme un poquito, por favor. Comienza el capítulo 15 en que Samuel, el profeta, le recuerda a Saúl que él fue elegido por Dios, que Dios lo designó para que fuera su instrumento, fuera un medio. Entonces le dice, ok, ahora viene una tarea, le dice que tú vas a cumplir y la cosa va a andar bien si eres capaz de obedecer.
¿Cuál es el punto? Tenía que tomar su ejército, el rey Saúl, e ir en contra los amalecitas, ¿no? El rey de Amalec. Este rey de Amalec, cuando Israel venía saliendo de la esclavitud de Egipto, venían en el desierto, estos amalecitas le salieron a atacar al pueblo de Israel. Israel en ese tiempo venía de la esclavitud, no tenía soldados, no tenía ejército ni armas para pelear. El pueblo venía, no eran solo varones de guerra, venían los varones, venían las mujeres, venían los ancianos, venían con niños e incluso traían animales. A ese grupo de gente desvalidos y débiles, Amalec atacó y mató a muchos. Está dicho, si ustedes quieren registrarlo, en el capítulo 17 de Éxodo. Éxodo 17, especialmente presta atención al versículo 14. Entonces lo que dice Dios es que de ahí en adelante Él va a hacer guerra contra los amalecitas. Han pasado los 40 años del desierto, han pasado unos 450 años del gobierno de los jueces. Ahora se levanta Saúl y lo primero que hace Dios es decirle a Saúl, vaya mijito, usted va a ir y va a destruir a los amalecitas, pero va a destruir todo. Va a matar al rey, va a matar a los hombres, a las mujeres, a los niños, incluyendo los de pecho, pero también va a matar las ovejas, las vacas, los camellos, los sanos. No va a dejar ni una sola cosa con vida, nada. Porque el pueblo de Amalec está bajo maldición, se constituyeron en enemigos de Dios. Por lo tanto, nada de los amalecitas es útil. Nada nos sirve, nada dejarán con vida. Esa es la instrucción para Saúl, la instrucción de Dios a través del profeta. Recién leímos hace cosa de minutos que Saúl se prepara, se dispone, va y gana, obviamente gana la batalla. Solo que Saúl, que ya llevaba algunos añitos gobernando, Saúl decide él que el rey Agag era buena onda, entonces decide dejarlo con vida. No mata al rey como tenía instrucciones expresas de Dios. Pero sigue observando y se da cuenta, dice, que habían muchos animales, de los más grandes, de los vacunos y de los ovejunos, que había mucho animal que estaba bien alimentado, bien preparado, eran gorditos, ¿no? Iban a servir para alimento del pueblo mucho tiempo. Entonces lo que hace el rey Saúl es tomar una decisión y dice que en el verso, si está conmigo, 1 Samuel capítulo 15, verso 9. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron primero al rey Agag. Desobediencia, ¿cierto? Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, todo lo que encontraron bueno, dijeron, no, este está bien, se queda. Y dice que todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Alguien podría decir, me imagino yo, mire qué inteligente el rey Saúl. Tengo mandato de Dios en decir que necio fue Saúl. Había recibido antes una palabra de Dios de que Dios había elegido un hombre conforme a su corazón. Él había buscado un hombre conforme a su corazón. Pero todavía no estaba ungido aquel hombre. Todavía no estaba ungido. Y aunque ya había desobedecido una vez Saúl, el Señor le da una oportunidad, le da una nueva comisión, le da una nueva oportunidad de mostrar que puede constituirse en obrero de Dios, en siervo de Dios. ¿Sabe lo que hace Saúl? Una vez más desobedece.
Luego le viene a ver el profeta Samuel en el mismo capítulo 15, por favor. Mire lo que le dice en el versículo 22 el profeta Samuel. Mire lo que le dice en el 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero decirle que después de este tiempo, después de esta experiencia, se produjeron varias cosas. La más lamentable para Saúl, la más lamentable, es que dirá la Escritura, en primer lugar, en el versículo número 35 del capítulo 15, versículo 35, dice, y nunca después, vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Claramente, lo que hace Dios es prohibirle al profeta Samuel que vuelva a tener contacto con el rey Saúl, un rey manifiestamente en desobediencia a Dios. ¿Y por qué se lo prohíbe? Se lo prohíbe en cumplimiento a la palabra de Dios. Lo explica después Pablo en Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Si Saúl ya había mostrado en forma reiterada su desobediencia, claramente su corazón no estaba dispuesto ni preparado para obedecer a Dios. Por lo tanto, cualquier palabra que recibiera de Dios iría reiterando su desobediencia. Claramente en su corazón había una marca de pecado que lo llevaba a la muerte. ¿Y por qué más no debía seguir Samuel tratando con Saúl? Bueno, simplemente porque Jesucristo lo va a explicar después en Juan capítulo 6, verso 63, y va a decir, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y el Señor dice, las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. O sea, en la medida en que Samuel se retiraba de Saúl, se empezaba a manifestar en él el espíritu de muerte que provoca el pecado, que provoca la desobediencia. De hecho, la Escritura va a decir expresamente que cuando desobedece esta vez Saúl y desaparece el profeta Samuel de su presencia, dice que Jehová retiró de él su Espíritu Santo. Y dice que un espíritu de demonio tomó control de Saúl a tan alto nivel de que Saúl necesitó que viniera alguien, un jovencito con instrumento, porque de esa manera se sentía un poco más liberado de los demonios que estaban gobernando su vida. Amigos, hermanos, dirá Romanos capítulo 5 que por el pecado de un hombre, hablando de Adán, por el pecado de un hombre, todos los hombres fuimos constituidos pecadores. Es por la desobediencia de Adán. Pero también dice allí en el capítulo 5 de Romanos que por la obediencia de uno, esto es Cristo el Señor, dice que todos nosotros, si creemos en Cristo, si venimos a Cristo, por la obediencia de uno, dice, todos los hombres serán justificados. Amigo, no tiene por qué seguir en pecado, hermano. No tiene por qué estarse dando vuelta permanentemente en una situación difícil para usted que a lo mejor no puede controlar. Venga a Cristo, ofrende su vida a Cristo, entregue su vida al Señor. Dígale al Señor que usted anhela que Él le gobierne, que Él sea su rey, pero que está dispuesto a mostrar obediencia a su palabra. ¿Qué dijo Samuel el profeta? Prestar atención a la palabra de Dios y hacer su voluntad es mejor
que todo tipo de sacrificios. No, con mucha consideración, con respeto, quiero decirle, hermano, hermanita, ¿cuántas noches has pasado tratando de hacer una vigilia delante de Dios? ¿Cuántas veces has pasado días sin comer tratando de ofrecer sacrificio de ayuno a Dios? ¿Cuántas veces te has levantado y has ido a la montaña? ¿Cuántas veces te han comprometido en programas de esto, de ir a varios lugares y cansarte, así como si Dios quisiera en estos tiempos algún sacrificio nuestro? Hermano, amigo, no hay sacrificio nuestro que agrade a Dios. El único sacrificio que Dios recibe es que prestemos atención a su palabra y hagamos su voluntad. Hagamos conforme la palabra de Dios lo ordena. Esa palabra de Dios, quiero decirte, que es Cristo. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña respecto de Cristo el Señor, es una palabra para obedecer. Si obedecemos esa palabra, estamos en la voluntad de Dios, sin sacrificios, sin sufrimientos, sin dolor. Porque para servir a Dios no hay necesidad de tener dolor. Alguien en forma engañosa inventó una frase una vez y dijo que hay que dar hasta que duela. No, cuando uno está en el amor de Dios, cuando uno está con la vida de Cristo en uno, dar nunca es un dolor, nunca es un dolor, porque uno da lo que ha recibido de parte de Dios. Amigos, hermanos, bienvenidos. Deseamos que se acerque, deseamos que forme parte de Casa de Dios, para que en usted haya palabra de Dios y por la palabra haya salvación y haya vida eterna. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.